general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. Yo soy un general pacifista, algo así como un león herbívoro, pero no me arrepiento de ello. ¿Cómo está, señor Perón? Adiós, su familia. Trabajando. Allí sale a la ventana Juan Domingo Perón. En esta antigua valija está guardada la historia. Cuando aparece Juan Domingo Perón, que lo hace sonriente. ¿Cómo se encuentra el general Perón, señor presidente? Se encuentra muy bien, ya está totalmente repuesto, pero por esta semana va a seguir trabajando en la casa. Este viejo cuaderno narra, hora por hora y minuto a minuto, la verdadera historia de la salud del general Perón en los últimos días de su vida. Empezamos con todos los días finales. Yo he tenido una pequeña afección al pericardio y el médico me ha dicho que tengo que completar mis 3 meses sin emociones y sin esas cosas de convalecencia. A la República de Chile. Una calamidad para el continente. Un gobierno elegido por el pueblo será derrocado por una fuerza militar. Durante 40 años, estos históricos manuscritos estuvieron guardados y custodiados por el hijo del médico de Perón. Cena el general. Pide un vaso de leche para luego tomar su antibiótico, 22 horas. Acá están los más importantes. Hoy vamos a descubrir por primera vez estos inéditos documentos. Un cuaderno de enfermería escrito a mano, los electrocardiogramas originales hechos a Perón, su historia clínica original, análisis médicos de Perón hechos a nombre de gente falsa y hasta anotaciones secretas que no podían ser reveladas salvo en casos de urgencia. Él hablaba de los comunistas. Hoy vamos a escuchar y a ver a quienes estuvieron al lado del general Perón hasta su último aliento. Y sobre la mesa de luz había una pistola cargada. Y el general me miró y me dijo, por las dudas, doctor, por las dudas. Fíjese, estaba armado en el cuarto. Fíjese el grado de inseguridad que este hombre sentía. El informe de los médicos para mí ha sido suficientemente satisfactorio. Dice así que la actividad futura debe contemplar y ajustarse a la situación física vinculada a la edad y a la afección padecida. Firma el doctor Pedro Cosio y el doctor Jorge Tayana. Tras un exilio de 18 años en España, Perón llegó definitivamente a la Argentina el 20 de junio de 1973. Doctor Cosio, ¿cuándo tomó usted contacto por primera vez con el general Perón? Exactamente el 29 de junio de 1973, 3 días después de que el general padeciera un infarto agudo de miocardio. Recién llegado, y a pocos días de su arribo, el 26 de junio, Perón tuvo un infarto agudo de miocardio. En este electrocardiograma con fecha 26 de junio de 1973 se ven claramente los signos de ese infarto y de un corazón ya enfermo. Tras este episodio, desde el gobierno, a través del doctor Jorge Tayana, contactan al doctor Pedro Cosio, una eminencia en cardiología. Mi padre viaja el 20 de junio de 1973 en el charter que viene con el general Perón desde Madrid a la Argentina, en representación de los científicos argentinos. Y el 26 de junio de 1973 suena el teléfono de la casa de mis padres y era el doctor Tayana que por encargo de la señora María Estela Martínez de Perón
le pedí a mi padre, era cerca del mediodía, que se apersonara en Gaspar Campos porque era necesaria su presencia, porque el general Perón había tenido una indisposición. Esa mañana, el doctor Carena, un médico muy conocido de todo el entorno del general Perón y del propio general Perón, había pasado por Gaspar Campos y a raíz de un malestar que el general Perón había tenido la noche anterior en el pecho, le realiza un electrocardiograma donde se comprueba la presencia de un infarto agudo de miocardio. Esa es la razón que hace de que mi padre vaya a Gaspar Campos. Su papá confirma un infarto agudo de miocardio que había padecido Perón. Así es. Ya acá en Buenos Aires en esos días. Así es. 6 días después de llegar, el 26 de junio, hace su infarto de miocardio. Así redactan el infarto en la historia clínica número 32.967 los doctores Pedro Cosio y Jorge Tayana. El día 26 de junio lo llaman al doctor Cosio para que vaya urgentemente a Gaspar Campos por fuertes dolores al abdomen. Se hace un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Luego de ese infarto, ya nada sería igual para la vida del general. El general Perón estaba convencido de que en Ezeiza ciertos grupos de izquierda habían hecho todo para matarlo. Por lo tanto, el general Perón y el entorno próximo al general Perón no querían saber absolutamente nada de que el general Perón fuera internado en ningún sanatorio porque ahí no se iba a sentir seguro. Internado en su propia casa, en la calle Gaspar Campos de Vicente López, recibía visitas diarias de sus médicos, los doctores Pedro Cosio y Jorge Tayana, amigo del presidente y ministro de Educación. La historia clínica resumía su delicado y endeble estado de salud. Tiene una enfermedad cardíaca ya con 2 infartos y un edema de pulmón. Por lo tanto, debe cuidarse mucho y siempre, limitándose a los actos imprescindibles de su alto cargo, suprimiendo actos protocolares. De lo contrario, podría acelerarse la evolución de su enfermedad. El doctor Pedro Cosio hijo pasó 12 días enteros al lado del general Perón en la residencia de Gaspar Campos. El propio general Perón le exige que la gente que lo rodea a él sea gente de absoluta confianza. Mi padre dice, solo puedo confiar en mi hijo, y ahí yo voy a trabajar 12 horas por día, estando de guardia, en el cuarto del general Perón, de 10 de la mañana a 10 de la noche, desde el 29 de junio del 73 hasta el 11-12 de julio del 73. A pesar de lo delicado de su salud, la información oficial no contaba la verdad. Comenzaba así el secreto sobre la salud del general Perón. ¿Cómo se encuentra el general Perón, señor presidente? Se encuentra muy bien, ya está totalmente repuesto, pero por esta semana va a seguir trabajando en la casa. ¿Hay alguna posibilidad, se mencionaba la posibilidad de que se trasladara a otra residencia en estos días? No, han hablado de eso, pero no hay necesidad. ¿Viajes por ahora no hay ninguna previsión? Ahora no, hay que trabajar en el país un poco. Eran días muy intensos y trágicos en la Argentina. Solo querría pedirle a los argentinos que se den la mano como lo hace la Santa Iglesia. Las diferencias entre el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda se dirimían a los tiros. Y que no pensemos ni siquiera en nuestras ideas políticas, sino en que todos somos hermanos y en que todos somos argentinos. Y estas han sido las palabras de su esposa para la televisión argentina y la televisión española. Advierto que había una cierta desconfianza del medio y del general Perón hacia Cámpora, porque estaba muy insatisfecho el general Perón de 2 o 3 aspectos que habían ocurrido en la Argentina. El primero, la amnistía del 25 de mayo del 73, como había sido llevada a cabo. La segunda, la presencia en el gabinete del doctor Cámpora de 2 figuras que Perón no aprobaba, que era el doctor Esteban Rigui y el doctor Puig. Y la tercera situación que se mencionaba en esos días fue de la manera de cómo se organizó el acto del 20 de junio del 73, donde se permitió o pudo permitirse que entraran infiltrados que pudieran haber matado al general Perón. El 13 de julio renunció el presidente Cámpora.
La salida de Cámpora fue un final anunciado. Perón ya estaba disgustado con él y así se lo hacía saber a quienes lo rodeaban. Lo creía culpable de la situación política incontrolable de ese momento. Y en 2 oportunidades yo presencié el siguiente hecho. El doctor Cámpora, saliendo de la Casa de Gobierno, anunciando a los periodistas por cadena nacional que iba a visitar al general Perón. Al rato volví a la cadena nacional a mostrar al doctor Cámpora entrando a Gaspar Campos y anunciando que iba a visitar al general Perón. Y después yo permanecía en el cuarto del general Perón 1 hora, 2 horas. Al cuarto no entraba el doctor Cámpora. Y al rato de ese periodo, el doctor Cámpora salía y al país, por cadena nacional, le contaba que había estado con el general Perón. Es decir, iba a Gaspar Campos, pero el general no lo recibía. Perón se encontró con una situación que no imaginaba. Una fractura dentro del movimiento ya imposible de solucionar. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. Él me dijo 2 veces seguro, ¿será posible que en la Argentina todavía era Cámpora presidente? ¿Será posible que en la Argentina no haya alguien más joven que yo que pueda ser presidente? ¿Alguna reunión a nivel gubernamental? No, yo. No. Yo ahora soy un grasa y quiero seguir siendo un grasa, no quiero saber nada. Con la altura no quiero saber nada. Él ya estaba vislumbrando un vuelco en la política donde él iba a terminar siendo presidente. Hecho que no deseaba, porque también me manifestó a mí, se lo manifestó al doctor Tayana y se lo manifestó a mi padre. Yo no vine a la Argentina para ser presidente, vine para ocuparme de la macropolítica, de ser un poco el consejero general de todo, pero que yo quiero tener tiempo para cada tanto poder volver a España. ¿Cómo era la salud de Perón al llegar a la Argentina? ¿Estaba enfermo? ¿Qué antecedentes tenía? Estos documentos que mostramos hoy por primera vez prueban que Perón vino con un infarto de miocardio desde España. Cuando llega mi padre a hacerse cargo del general Perón, nadie le da ningún antecedente que hubiera tenido ningún infarto. Y recién entonces aparece un electrocardiograma que envía el doctor Flores Tascón desde España, obtenido en mayo del 73, donde se ve la cicatriz de un infarto diafragmático, que entonces, conversando con el general Perón, se reconstruye que él en los días que vino en noviembre del 72, él tiene un dolor prolongado que no le transmite a los médicos y se supone que ese estrés le provoca ese primer infarto que después genera ese síndrome de Dressler. Este electrocardiograma fechado en Madrid el 8 de mayo de 1973, realizado por su médico de cabecera español, el doctor Francisco Flores Tascón, demuestra que el corazón de Perón ya estaba herido. Allí se destaca la cicatriz de un infarto. Había que mostrar que el general Perón no estaba tan enfermo. Y está en todas partes, y en los diarios salió una foto del general Perón en Roth de Chambre, con el doctor Cosio al lado, el doctor Carena del otro lado, en la puerta de Gaspar Campos. Es decir, durante el evento se lo mostró al general Perón. Y pienso, eso yo no oí absolutamente nada, pero pienso que fue también eso con un cierto trasfondo político. Es decir, mostrar que el líder estaba entero. El general Perón no solo llegó con un infarto que había sufrido en España poco antes de su primer regreso al país. Perón llegó enfermo. Así lo prueba este diagnóstico original firmado por su médico, el doctor Francisco Flores Tascón. Juan Domingo Perón tenía enfermedad del corazón con un infarto en noviembre de 1972, vejiga enferma, pólipo maligno, había sido operado de la próstata por tumores benignos, tenía hiperglucemia, hipercolesterolemia, aumento de ácido úrico, causa de la gota, hernia inguinal,
trombosis en la pierna izquierda, un quiste en el hígado, problemas en la vesícula, se sospechaba que podría tener un tumor, una úlcera residual de colon y arrastraba una enfermedad de la piel en la cara catalogada como Sturge-Weber. Ya con 2 infartos al corazón, el primero en España en 1972 y el segundo ocurrido en junio de 1973, su salud se mantuvo sin grandes sobresaltos durante 4 meses. Perón asume su tercera presidencia el 12 de octubre de 1973. Según consta en la historia clínica, todo empeoró en noviembre de 1973, ya siendo presidente. Todo andaba bien hasta el 13 de noviembre. Después de la visita al portaaviones Libertad con una temperatura y viento polar en su cubierta, concurre a un acto al aire libre obligado por los programas que le preparan y que por su gran bondad no rechaza. La noche del 20 al 21 de noviembre sufre en su casa de Gaspar Campos un edema agudo de pulmón que lo tuvo al borde de la muerte. Este electrocardiograma hecho ese mismo día a las 4 de la mañana muestra la herida de su corazón. Dramáticamente así lo relatan Cosio y Tayana en la historia clínica. El día 21 principia una gran falta de aire, con tos y excitación general, caminando de un lado a otro del dormitorio sin poderlo dominar. Encuentra al general sentado al borde de la cama con el busto inclinado hacia adelante en posición de plegaria mahometana. Si no hubiera sido por el médico vecino que lo asistió en esa emergencia, el doctor Lucky Laglaise, el general Perón no hubiera sobrevivido a ese episodio. Solo una vez, que fue en noviembre del 73, cuando él tiene el edema de pulmón, que a mi padre le dijo vi la guadaña cerca, y a mí me dijo la pasé canuta anoche. Por ello, a partir de ese momento, se decidió algo que siempre había sido resistido por el entorno de Perón: montar una guardia médica de 24 horas en su casa de Gaspar Campos para acompañarlo a donde vaya con un médico y una enfermera permanentemente. Y ahí es donde se seleccionan 7 médicos del hospital italiano, primero son menos y después se ponen 7 para la cantidad de horas que había que cumplir, para que estén en forma permanente cerca en Gaspar Campos o donde estuviera el presidente de la República, por cualquier caso de que hubiera una urgencia. Los nuevos médicos de guardia firmaron este documento y empezarían a trabajar ese mismo día tras el edema agudo de pulmón. Así lo diseñaron los doctores Cosio y Tayana. Sí se pidió un requisito de que sea toda gente más bien de centro, que no hubiera ninguna persona que pudiera establecer un vínculo, que pudiera entrar alguien que pudiera atentar o perjudicar la vida del general Perón, ¿no es cierto? Y que fueran preferentemente católicos. ¿Hubo algún médico que fue objetado? Sí. Uno de los médicos que ya se incorporó y hizo algunas guardias, cometió el error de mencionar que había votado un partido que era de centro-izquierda, el partido del doctor Allende. No entró más. Tuvo que reemplazarlo. Los médicos de guardia no conocían con certeza el cuadro del general. Solo se les hizo firmar un breve resumen de su historia clínica con indicaciones muy claras de cómo actuar ante una emergencia. Esto es un testimonio histórico importantísimo. Este es el sobre que estaba colocado por los médicos de cabecera del general Perón en el cuarto o con la historia del general Perón en poder solamente el núcleo familiar, muy próximo al general Perón, donde decía el resumen de la historia clínica para abrirse solamente en caso de una emergencia, para cuando los médicos que estaban en emergencia allí de guardia tuvieran que actuar. Porque los médicos que estaban en Gaspar Campos y luego en Olivos no conocían la historia clínica del general Perón. Eso era secreto de Estado. Por lo tanto, tenían que estar empapados de la situación solo frente a una emergencia en donde tuvieran que actuar.
Eran 7 los jóvenes médicos que trabajaban en el hospital italiano, quienes iban a acompañar día y noche al general. Entre ellos estaba el doctor Carlos Seara. Yo creo que había una sensación, no, Perón no le puede pasar nada. Ah, si ustedes los médicos tenían esa idea de que era... No, Perón sí, como que no le puede pasar nada. ¿Le llegan a usted todos los problemas del país? Probablemente no ha de haber otra persona a quien le lleguen más los problemas que a mí. Evidentemente, el estrés en los políticos genera aceleración de sus enfermedades. Y eso ocurrió con el general Perón. Él en noviembre del 72 viaja a la Argentina en su primer retorno, ese retorno donde lo recibe Rucci con el paraguas, en un retorno conflictivo porque venía acá con los militares, etcétera, etcétera. Y él claramente la noche antes tiene un dolor al pecho y nosotros después inferimos, porque eso no se hizo el diagnóstico inmediato, sino se hizo el diagnóstico retrospectivo en el mes de junio del 73, que ahí tiene su primer infarto de miocardio. Ese infarto de miocardio cursa sin ninguna complicación porque le permitió seguir haciendo su vida normal en la Argentina, en esa estadía que estuvo acá, las reuniones políticas, etcétera, etcétera. El segundo hecho importantísimo que hay que tener en cuenta es todo el problema político que generó el 20 de junio del 73 y la masacre de Seiza repercute y termina en el segundo infarto de miocardio del general Perón. 6 días después hace el infarto de miocardio con el disgusto que le genera ese choque. Y el tercer impacto político fuerte que él tiene es el 1 de mayo del 74, donde tiene el encontronazo con los jóvenes idealistas, la expulsión de los montoneros de la Plaza de Mayo. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. A partir de ahí se despierta, y claramente se despierta en el general Perón, una angina de pecho lentamente progresiva que termina con la vida del general Perón. Esto en lo puntual. En lo general, podemos decir de que si el general Perón no hubiera asumido la presidencia de la República y la jefatura política de la Argentina, estoy convencido que hubiera vivido mucho más tiempo. Es decir, ¿usted cree que a Perón la presidencia lo mató? Lo aceleró totalmente su muerte. Eso no me cabe la menor duda. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. Nunca antes se habían mostrado en televisión los detalles que revelan el delicado cuadro médico del general Perón cuando llegó al país. Yo le diría que a partir de noviembre del 73 ya las cosas en la salud del general Perón empiezan a cambiar un poco. Porque ya empieza a tener signos de falla de bomba. De falla de bomba es cuando el ventrículo izquierdo no alcanza a bombear bien su sangre. Muy incipientes, pero ya empieza a tener signos de falla de bomba. Es decir, o sea, empieza a manifestar clínica de una insuficiencia cardíaca. Un poco de insuficiencia cardíaca. Estos archivos narran, hora por hora y minuto a minuto, la historia sobre la salud del general Perón en los últimos días de su vida.
En estas páginas, sus médicos y sus enfermeras escribieron, de puño y letra, cada detalle de lo que pasó en la habitación del ya enfermo presidente. Bueno, entro al despacho de Liotta y Liotta me dice, bueno, doctor, mire, te ha sido seleccionado, acá estamos con el doctor Sermesoni, que era el jefe de recuperación cardiovascular del italiano, y estamos armando un equipo de médicos de guardia para atender al general Perón. Carlos Seara fue uno de los médicos que acompañó a Perón. Así fue su primer encuentro con el general. Estaba desayunando, trajeron medialunas, tostadas, y se abre la puerta y viene caminando, hay una distancia de 25 metros, Perón y López Rega. General, me planteé, hay que decirle general, yo ya sabía eso, y abre la puerta, le digo, feliz año nuevo, doctor. Bueno, tome asiento, le sirvo un café, un té, lo mejor té, café no le digo a usted, así le dije, me acuerdo, mejor tome té. Y entonces, bueno, qué lindo día, bueno, cómo empezó el año, y usted general, durmió bien, pero increíble, yo nací en 1945. La verdad que conversamos de pavadas hasta que Perón me da una tostada y me dice, doctor, le hago una tostada, ¿la quiere con dulce, con manteca? Me hagan una tostada. No, general, no se moleste, usted no quiere. No, yo le hago una tostada con dulce, me da una tostada con dulce. Y de pronto ve que había una persiana que estaba media caída, pero ¿cómo le dejan esto así? Venga, vamos a arreglarlo. Entonces ahí tirando de la soga con López Rega, que hablaba poco, intrascendencias. Bueno, ¿qué habrá sido? Media hora, todo. ¿Desea agregar algo más al periodismo, señor? Nada, que sigan bien. Después de haber sufrido 2 infartos y de sobrevivir a un edema agudo de pulmón a fines del año 1973, el presidente se muda a Olivos a principios de 1974. Perón quería volver a su país, pero no quería ser presidente. Así se lo contaba al doctor Carlos Seara. No vine aquí a ser presidente. Dice, yo no quería ser presidente. Yo estoy grande, yo quería venir a vivir a la Argentina y ser una figura de consulta tipo macropolítico. La verdad que yo le prestaba mucha atención a Evita, mucha atención. Yo escuchaba mucho lo que Evita me decía acerca de la política. Y Evita me dijo que mi más fiel colaborador era el doctor Cámpora. Y yo le hice caso. Entonces lo puse a Cámpora de presidente y fíjese lo que pasó, me dice. ¿Qué pasó, general? Yo lo quería escuchar de su boca. Y me dice, fíjese, se dejó copar por los comunistas. Pero además de por los comunistas, por el hijo. Me dice, que es una persona, tiene costumbres desagradables. Y mire, doctor, me dice, mire con lo que me encontré. Ahí yo tuve la sensación de que él no tenía claro. Miren el quilombo que me he metido. Durante el mes de enero de 1974, Perón tuvo algunas complicaciones en su salud. Lentamente van creciendo algunas pequeñas inestabilidades en la enfermedad del general Perón, como arritmias tipo extrasístoles en el mes de enero, un poco de disnea en algún momento en enero que hay que aumentar los diuréticos, después un poco de dolores, ya tiene que empezar a usar trinitrón, que es una pastilla vasodilatadora que se usaba. La historia clínica detalla cada episodio de la salud de Perón. Insistimos ante la necesidad
que toda actividad fuera de sus altas funciones de presidente consulte, o por lo menos nos pidan nuestra opinión, citándonos ex profeso para tal objeto. Yo estoy a la mañana siguiente del asalto al cuartel de Azul haciendo un electrocardiograma al general Perón. El 19 de enero de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo asaltó el cuartel militar de Azul. Una tragedia que encendió la mecha de la violencia. Yo voy a Olivos, lo miro y le digo, ¿qué problema, general? Por lo que había pasado la noche antes. Y entonces él, pasándose la mano por la cabeza, un gesto típico que él hacía, y no mirándome a la cara, sino un poquito desviado de mí, me dice, doctor Cosio, al toro no se lo enfrenta cuando embiste, se lo voltea cuando ya pasó. La salud del general desmejoraba. El desafiante discurso del 1 de mayo, donde se enfrentó con la organización Montoneros, lo afectó delicadamente en su salud. El 1 de mayo a la noche y el 2 de mayo tiene una serie de malestares abdominales importantes que pueden haber sido digestivos, como puede haber sido alguna forma de manifestación de angina de pecho con síntomas en el abdomen. Estaba, sí, contrariado, claramente contrariado. En este cuaderno Laprida, sus médicos y sus enfermeras escribieron de puño y letra cada detalle de su estado de salud. El general despierta nuevamente a las 3:10 de la mañana con mucha tos. Se le trae un vaso de leche para tomarse una tableta de dionina. Este es el cuaderno de indicaciones y anotaciones desde fines de enero de 1974 hasta el día de la muerte del general Perón, donde día por día no solo figuran las indicaciones, sino el estado de ánimo, qué es lo que siente o no siente el general Perón, la presión, qué remedios ha tomado. Pide un vaso de leche, el general despierta nuevamente con mucha tos, se le trae un vaso de leche, se duerme nuevamente con la luz prendida. A las 12:30 se levanta para ir al baño y al volver a la cama sufre descenso brusco de la presión arterial y manifiesta dolor precordial, toma trinitrón, se llama al médico y cuando éste llega ya había superado el trance. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. En esta página, con fecha 12 de junio de 1974, el doctor Cosio anotó como referencia qué pasó ese día. Fue el día del histórico y último discurso de Perón. El general pasó bien la noche, aunque la gripe lo dejó bastante flojo. A partir del 20 de junio empiezan a repetirse en forma intensísima y seguidísima los dolores porque se estaba por hacer un gran infarto de miocardio, infarto que se produce unos pocos días después y que le lleva a la muerte al general Perón. El 27 de junio ya, a raíz de que el paciente se ha agravado y está con dolores reiterados y está en el curso de un infarto de miocardio, ya se lo pasa a un ritmo de control mucho más estricto, hora por hora, donde se anota perfectamente bien lo que va ocurriendo. El general sigue con reiterados dolores precordiales. El doctor Ceará vivía y se desesperaba a la espera de un desenlace. Tuve un sueño en el cual me llamaban a atender a Perón de urgencia. Me levanté como estaba, en calzoncillos, con la confusión que genera despertarse de una pesadilla, y salí, me puse algo arriba y salí corriendo, cruzando de noche con una luna por al lado del estanque rumbo a la calle. Y de pronto, ¿vio cuando usted toma conciencia que está despierto y que no le había llamado a nadie y que era un sueño? Estaba en calzoncillos. Me volví caminando y dije, esto va a ser cierto, esto va a ser cierto.
Esto es una pesadilla de que lo llamen a atender a Perón. Y lo fue, pero de otra manera. Perón, desoyendo el consejo de sus médicos, siguió con su intensa actividad oficial. Partió a Bahía Blanca descuidando su salud. Fue un viaje en avión. Lo que pasa es que Perón, cada vez que subía un avión, era toda una ceremonia de revista de tropas y estaba expuesto, no había mangas, hacía frío, allá en Bahía Blanca hacía más frío y que cóctel en la base, de la casa del comandante de la base, portaaviones, todo al aire libre, es decir. Y hacía mucho frío ese día. Y hacía frío. La verdad, no las tendría que haber hecho. Claro. No se sabe nunca quién las programaba, cómo era la logística. Un innecesario viaje al Paraguay en junio de 1974 empeoró severamente su enfermedad cardíaca. Nefasto viaje, porque la verdad que para una persona enferma como estaba Perón, un día frío, lluvia, llovizna, revista de tropas, gendarmería, llegamos a Puerto Pilcomayo, otra vez revista de tropas, ya. ¿Usted piensa en llevar a alguien enfermo del corazón a Asunción del Paraguay? ¿Qué hace? Se sale de acá, llega a Asunción, al lado de la escalerita hay un auto con calefacción y de ahí al hotel. Por supuesto. ¿Cuánto tarda? 1 hora y media, 1 hora 45. Iríamos por las 4 horas ya. Y bueno, discurso de Stroessner, 40 minutos de discurso. Discurso de Perón, más corto, pero igual, otra hora. Lloviznando y con frío. Lloviznando, con frío. Auto al Hotel Guaraní, donde llegamos. Perón se fue a acostar, no se levantó hasta el día siguiente, pero yo creo que eso lo afectó mucho. Ahí comienza ya. Ahí comienza, sí. El día 18 del mes en curso ya lo despierta a la madrugada un fuerte dolor al pecho. Se le prescribió reposo absoluto en cama, haciéndose el diagnóstico presuntivo de infarto. Será imperioso que tome un largo descanso verdadero, desvinculado de todas las actividades de su elevado cargo, en un sitio templado y seco, para retornar después, pero con gran limitación, a sus actividades oficiales, eliminando todo lo que no sea absolutamente indispensable. A las 14:15 recibe un llamado de su esposa que estaba en Europa. 2 días antes de su muerte, Perón firma, convaleciente y en su cama, su último decreto como presidente: la renuncia de Cámpora como embajador argentino ante el gobierno de México. Y acá ya entra ese día 29 a estar mal, sobre todo al final de la tarde del día 29, el 30, hasta que fallece el 1 de julio. Viene el momento que yo me enfrento con lo más temido, que era un viernes a la mañana. Y yo empiezo a ver en el monitoreo telemétrico que la frecuencia cardíaca empieza a aumentar, pero poquito. Tenía 80, después 82, no es que después bajó 80, sino 84, 85, 86, esto en 20 minutos. A mí me parece que este aumento de la frecuencia cardíaca, él está tranquilo. Esto, para mí, va a ser un edema agudo de pulmón. A los 5 minutos, pero empiezo a faltar el aire, a faltar el aire, a faltar el aire. Le digo, doctor, Tayana estaba aterrorizado porque fue bien clarito que Perón se nos podía morir ahí. Entonces, ya estaba en el edema agudo de pulmón.
empezando, pero ya con todo lo que tiene me ahogo, escucharla, pero me ahogo. Le di la terapéutica que usted conoce en 5 o 6 minutos, pero ya estaba mejor. Se decidió cambiarlo de cama, él estaba en una cama clásica, francesa, barroca, y se consiguió una cama ortopédica, pero en el proceso de tenerlo por lo menos la cama un poco elevada, poniendo unos tacos abajo, la cama se cayó, me cayó a mí acá, con Perón arriba, Perón preocupado, le pasó algo, doctor, la verdad es que fue cambiar los suelos de lado, todo una cosa, salió bien, Perón estuvo bien, pero claro, de ahí nunca más fue, de ahí hizo la debacle final. Usted tenía la impresión que se moría. Sí, pero no sabía cuándo. Y llega el lunes en el que yo me tenía que ir. Y bueno, se fue prolongando el que uno no se animaba a irse de ahí. Se sentía que no se podía ir, como que algo tenía que hacer. ¿Por qué no nos fuimos? No sé, porque correspondía, ya estaban todos. Y cuando estábamos, o sea que estábamos 4. Y cuando estábamos los 4, en el monitor telemétrico, aparece una imagen de fibrilación ventricular. La enfermera dice que, Norma Bailo dice que Perón dijo, percibió que perdía. Digo, esto se acabó, dice que dijo eso. Y bueno, perdió el conocimiento. ¿Y ustedes van ahí? Y ahí fueron muchos, pero fuimos ahí y empezamos las maniobras de resucitación. ¿Quiénes primero trabajaron en la maniobra de ¿Usted? Los 4 que estábamos primero, pero a ratito llegaron todos los otros médicos. Lo sacamos de la cama, lo pusimos en una superficie lisa para poder hacer bien el masaje. Estaba canalizado, Tamashiro le canalizó la arteria radial para ver si el masaje era efectivo. A los 3-4 minutos estaba intubado, o sea que tuvimos que hacerle boca a boca los primeros minutos. Y bueno, empezamos lo que es una reanimación en el suelo con un montón de cosas dispersas, en un lugar grande como este. Gas, algodón, catéter. Y como si fuera a esta distancia allá, toda como una platea de gente que estaba mirando. Ojo, mirar una resucitación, mucha gente, a Perón no, estaba Isabel, y llegaron Liotta, Tayán, llegaron todos. En 15-20 minutos llegaron todos. ...15-20 minutos de resucitación en un paciente adulto como Perón, uno podía pensar que puede ser recuperable, bicarbonato, en fin, todo lo que se da en una resucitación. ¿En algún momento recupera ritmo cardíaco o no? No. Y ahí López Rega me llama aparte. Y ahí yo entro en lo que es el dormitorio de él. Lo único que había era incienso. Había incienso en los pasillos. No sé qué significado tendría, pero bueno, es una hierba aromática ceremonial, creo yo, el incienso. Y entonces me llama y me dice, si lo sacás, te hago conde. Digo, mire, esto es muy difícil, le digo, muy difícil. Y el reflejo pupilar era cada vez más lento. Digo, mire, estamos haciendo todo lo que podemos, ministro. A López Rega se lo llamaba ministro. Estamos haciendo todo lo que podemos. Está bien. Cuando iban, esto fue a las 10:20, el comienzo de la maniobra de resucitación. Iban 12:30 y nosotros empezamos a mirarnos, con cualquier otro paciente ya se hubiera terminado. Pero estaba Perón, su trascendencia, seguimos.
desde 1:10 a 1:10, lo que ganamos fue tiempo como para que la gente se empezara a dar cuenta por los gestos. Y bueno, cuando llegó 1:13, y yo me levanté con otros más, con no me acuerdo quién, y esto no sé cómo les dije, esto no va más, esto no va más, mire, parece que tenemos que terminar esto, lamento. Todo un silencio, como que Perón había que decir que Perón se había muerto. Isabel dijo, está bien, como que se dieron cuenta, está bien, tu papá, está bien, Biota, está bien. Bueno, tenemos que fijar una hora, 13-15 horas, y paramos de resucitar. ¿Cómo era la escena? Todos nos pusimos a llorar. En un lapso de 1 o 2 minutos, a unos más, a otros menos, se empezaron a caer las lágrimas, solas. A mí venían, es decir, otros lloraban más convulsivamente. Hubo 5 minutos de parálisis absoluta, todos los demás también. Nadie sacó una foto ahí, por supuesto, no se podía, pero la sensación de como que tenía 150 años, como que en 2 horas habían pasado otros 80 años, porque una resucitación lo deja destruido al paciente, si se fallece, entonces calzoncillo, todo tirado, sangre, bueno, era deplorable así, sobre todo siendo Perón, ¿no? Es decir, una imagen de desprotección, desvalidez, además nosotros todos transpirados, arremangados, las cosas tiradas, bueno. Perón estaba semidesnudo. Empezamos a vestirlo, a ponerle la ropa. Entonces yo le pregunto a Isabel que desde la cochería no lo querían tocar. Entonces tuve que ayudar yo, venga, vamos. Una camiseta, ¿y qué uniforme le ponemos? Yo me lo encontraba a veces a Perón caminando y me invitaron a tomar el té Perón e Isabel. Y allí como yo, así pasó enero y febrero, con encuentros con Perón frecuentes. Encuentros de 20 minutos, media hora, en la cual yo no perdía oportunidad de conversar con ¿Y de qué conversaban? ¿Qué recuerdan? Bueno, me llaman y me dicen, doctor, el general le dice si quiere venir al cine. Quinta de Olivos tenía un cine para 200 personas y bueno, le daban películas. Entonces, bueno, fui al cine, sorprendido, yo no sabía de eso. Me senté, éramos 5. Y le dan a Perón la avant premier para él, yo creo que se la dieron a él para que él estableciera un juicio de valor, La Patagonia Rebelde. Entonces empieza la película con el asesinato del teniente coronel Varela,
acá, Perón acá. Sigue la película y Perón dice tal cual, así fue, tal cual como ocurrió, hacía algún comentario. Entonces termina la película y bueno, salimos caminando y ahí vi un pequeño hallcito y dice, pero esta película en este momento, la película está perfecta, dice, pero está tal cual como ocurrió, pero esta película no es conveniente que se vea ahora, no es el momento oportuno. El otro evento fue la carrera de Fórmula 1 en el autódromo. La que Reutemann pierde, se queda sin nafta. ¿Cómo fue eso? Eso fue ahí, bueno, se larga la carrera y no había, ahí no la vimos, porque yo no tenía televisión donde verla, pues la transmitieron por televisión. Pero me voy enterando, porque Reutemann primero, y cuando iba a la mitad de la carrera, Reutemann primero, doctor, no vamos en helicóptero al autódromo porque Reutemann venía para ganar. 10 minutos llegamos al autódromo, ¿no? Bueno, subimos al parque oficial, que la gente dejó de ver la carrera, pero se imagina. Y bueno, sigue la carrera, ya terminaba, pero Reutemann no pasa. Pero, ¿qué pasó? Con su voz ronca. ¿Qué pasó? Profesor Reutemann se había quedado sin nafta en el curbón atrás y ganó Dennis Hulme. Un estupor en el palco, estupor. Y después de un rato viene Reutemann al palco. Viene Reutemann al palco a saludarlo, Perón se había quedado todo en silencio. Y Perón, bueno, lo abraza y hace como que para darle, le da como una lapicera de regalo, saca una cosa, perdiste la carrera, te regalo mi lapicera de Perón, Reutemann la debe tener. Bueno, sí. Reutemann se fue, se bajó, saludó a todos, se fue. ¿Y Perón le dijo algo que no había ganado? Bueno, consoló, la mano en el hombro, no, que sin nafta, ¿qué le dijo? Pero a pocas palabras ahí. Y bueno, y nos fuimos ahí, organicé toda la guardia, por eso es que me veían tanto. Claro. Me veían tanto porque yo hacía muchas guardias y tampoco yo trabajaba mucho porque era verano y bueno. Entonces, cuando faltan unos días para el casamiento, me llama una mujer allí a la quinta y me dice de la Secretaría de la Presidencia y me pregunta dónde había hecho lista de casamiento. Entonces yo le digo dónde había hecho lista de casamiento, pero le dije un solo lugar de los que yo había hecho lista y que le dije que tenía las mejores cosas, que era el Bazar Inglés, right. Bueno, de ahí dije, ¿qué pasará? Supongo que nos van a regalar algo con mi mujer. Yo me río porque es tan risueña la anécdota. Y estamos, los otros regalos que llegaban, empezó a llegar la época del casamiento, 4, 3 días, cuenta regresiva y todos los demás regalos. A ver, y de golpe llega un bolso así grande de Wright con, para mi mujer fantaseaba, Lila fantaseaba, un juego de té de plata, te imagínense la dimensión del poder en la que uno está. La abrimos y eran 2 valijas de cuero de Chanel, muy buenas, la verdad que era muy buen regalo, y con una tarjetita colgando, la tarjeta de Perón de presidente. Pero lo más lindo es que mi mujer
creo que abrimos la valija y la valija estaba llena de papel para rellenar. Yo estaba pensando que estaba llena de plata. Pero es que era así. ¿Por qué? Porque a los pocos días de volver, me llama López Rega, che, te casaste, no te hicimos ningún regalo. No, pero si yo recibí... No, nosotros, me dice. ¿Quién era nosotros? Nosotros era Isabel y él. Él e Isabel regalaban, muy raro, él y Isabel regalaban por su cuenta. Entonces, espera un poquitito, porque la verdad que la gente te regala veladores, cuadros, tacitas, no sirven para nada. Bueno, ya viste, ya te han regalado miles, nosotros te vamos a regalar la guita. Entonces fue arriba, vino con un sobre lleno de plata, $2.000 de ahora, más o menos, y en el sobre Isabel Perón, y la tarjeta adentro María Estela Martínez de Perón. A los 5 minutos se me pone al lado López Rega. Entonces, mira así. ¿Qué pinta que tenés? Me dice. Si te viera la patrona. Entonces, él se corre así y acá nomás, tenía una pistola. No cerrado, pero así. ¿Qué hace con eso? No, yo tengo que llevar esto siempre, dice, porque estoy en mucho riesgo, muy peligroso, mucha gente que vos ya sabés. El discurso de Isabel en Roma, porque Isabel y López Rega estaban en Italia. Claro, habían ido a la OIT y a ver el Papa y todo. A ver el Papa. Entonces, hacen la conexión y en la... No me acuerdo qué plaza era, donde estaba la embajada argentina, no me acuerdo qué lugar era, pero había un montón de gente. E Isabel sale como a un balcón y en italiano toda la multitud, Perón, tercera posición, Perón mirando por televisión, ¿no? Sentado así. Le digo, mire, la cantidad de gente, le digo, general, le digo, que acá. Entonces, Perón, tercera posición, cada vez más fuerte, Isabel, no sé qué palabras dijo, me dijo, vamos a parar con esto, doctor, a ver si se la creen. Vi Argentina-Brasil con Perón, conversando. En la habitación. En el hall de arriba de la Quinta de Olivos, un televisor, y vi Argentina-Brasil. Tenemos la primera parte, moviéndose la pelota por Marguitas de Brasil, de Argentina. Y ahí fue lo del famoso diálogo, digo, para mí es famoso. Y Brindisi hizo un gol de tiro libre. Entonces me dice, este muchacho Brindisi, sí, le digo, no juega más en Argentina, le digo. Brindisi lo transfirieron a Las Palmas, le digo, pero bueno, era un muy buen jugador. Y dice, no, qué bien, le digo, pero dígame una cosa, general, le digo. Usted no me va a decir a mí, seguro, pero ¿de qué cuadro es hincha? Le digo. Bueno, yo sé que es de Racing, mire, yo sé que es de Racing, yo sé que no me lo va a decir, pero además yo sé que lo que no va a hacer es lo que yo le voy a decir ahora. Me dice, ¿usted quiere ver fútbol? Usted prenda el televisor cuando juegue Independiente y mírelo jugar a Bochini. No me diga que es tan bueno la síntesis del fútbol, le digo. Bueno, me dice, voy a mí, no, pero usted es de Racing. Usted es de Racing, ¿qué se va a poner a mirar a Independiente? Y ahí terminó una risa. Esto 5 días antes que se muriera. Porque cuando se jugó la final del Mundial, Alemania y Holanda, Perón ya se había muerto. Claro, efectivamente, sí. Perón ya se había muerto, y una semana hacía.